El señorío y el temor están con él. Él hace paz en sus alturas. ¿Tiene sus ejércitos su número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. Bueno, llegamos al capítulo 25 y hemos visto 3 intervenciones de Bildad. De pronto, para tomar la línea del libro, debemos recordar, amados hermanos, que Job es un hombre del cual se describe por el libro como un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es un justo que está sufriendo. Y sabemos que en el libro de Job el sufrimiento es un misterio. El por qué no lo vamos a saber. El para qué sí lo vamos a saber. El libro se da entonces entre réplicas y contrarréplicas. Se presentan los 3 amigos de Job, Bildad, Zofar y Elifaz, y más adelante lo hará Eliú, para venir a tratar de darle respuesta o tratar de indagar, tratar de observar por qué Job está sufriendo. Y debemos también decir que el libro nos va a hablar de la justicia retributiva del Antiguo Testamento. Y como libro sapiencial, entonces nos presentará frases paralelas que van a indicar a nosotros el propósito de cada capítulo. Esta es la tercera y última intervención de Bildad el suita. Suita porque así se describía a los personajes según la procedencia del lugar o de la descendencia. Y sabemos que Bildad se va a preocupar por la justicia de Dios. A Bildad le interesa muchísimo la justicia de Dios. Y sabemos que en sus intervenciones ha sido vehemente y ha sido en algunos momentos avasallante. Y dentro de sus intervenciones quiere siempre llevar a Job y tratar de indicarle que lo mejor que puede hacer Job es arrepentirse. Lo mejor que puede hacer Job es confesar sus pecados. Y por eso el planteamiento de este capítulo 25 es en respuesta al capítulo 24, donde se nos mostraba el destino de los malos. ¿Cuál será el fin de los perversos? ¿Cuál será el fin de todos aquellos que estarán sin Cristo y que morirán sin Él? En este capítulo se nos va a presentar entonces la grandeza de Dios. Y si al final usted mira el versículo 6, el hombre va a ser comparado con una larva o con un gusano. La grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. Y ese es el título del sermón. La grandeza de Dios y la insignificancia del hombre. El pasaje que hoy nos presenta Bildad evidentemente nos va a hablar de la grandeza de Dios. Pero también el pasaje nos va a mostrar lo simple que es el hombre. Al final, esas 2 palabras, gusano y larva, eran animales de la tierra del norte de Arabia. Es donde queda la tierra de Uz, es la tierra de los orientales. Y allí se mostraba entonces estos animales. Una cosa es la larva, que es el proceso del embrión,
y luego finalmente el gusano. Así es el hombre. Así que entremos a mirar nuestro primer punto, nuestro primer encabezado, que lo vamos a encontrar en los versículos del 1 al 3. Leamos una vez más. El señorío y el temor están con él. Él hace la paz en sus alturas. Tiene sus ejércitos número. ¿Sobre quién no está su luz? Y en este primer encabezado, en este primer punto, vamos a ver que dentro de la grandeza de Dios está su señorío y su poder. Su señorío y su poder. Así que Bildad dice, el señorío y el temor están con él. Realmente cuando se habla de su señorío, está hablando de que ese señorío produce un temor espantoso. Algunos usan la expresión un temor pavoroso. Ahora, esa palabra señorío o esa expresión, ese vocablo indica que en la grandeza de Dios se va a expresar una autoridad suprema. Esa palabra es la que se traduce en la Septuaginta como Kyrios. Y esa palabra Kyrios o Señor nos va a mostrar que Dios es el amo, Señor de todas las cosas. Que Él gobierna sobre todo el universo con poder. Así que su dominio no tiene límite. No hay nada que contenga a Dios. No hay nada que pueda hacerle frente a Dios. Todo le pertenece a Él, porque Él es Señor. Es Señor sobre todas las cosas. Ahora, cuando nosotros en nuestras oraciones pronunciamos la palabra Señor, ¿ustedes saben qué es lo que están diciendo? Cuando estamos orando y decimos Señor, Dios mío, ayúdanos, en esa expresión Señor, ¿qué es lo que está aflorando de nuestros labios? El Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. El Salmo 115, versículo 4 dice, Dios reina sobre todas las cosas, todo lo que quiso ha hecho. El Salmo 139 nos dice, no hemos pronunciado palabra y aquí tú ya la sabes. Así que cuando nosotros traemos a nuestra mente la palabra Señor y la ponemos en nuestros labios, creo que la iglesia tiene que ser un poco más cuidadosa cuando dice Señor. Porque cuando decimos Señor, estamos diciendo que nosotros somos sus siervos, que nosotros somos sus criaturas. Y que cuando decimos Señor, está diciendo la Biblia, y Bildad nos amonesta a nosotros en esta mañana para que seamos mucho más cuidadosos, para que seamos mucho más reverentes, para que tengamos una comprensión y sentido cuando estamos orando, aún cuando estamos cantando. Cuando decimos Señor, estamos con nuestra boca indicando su señorío, su dominio, su supremacía, su soberanía, que todo lo que Él dice es absoluto y que su palabra también describe su mismo carácter. Así que cuando hablamos de Señor, estamos diciendo que Él es un soberano y que nada se compara con Él. Que en sus propósitos, sus designios, todo para Él es debidamente notificado. Así que en consecuencia, amados hermanos, la primera aplicación cuando hablamos de su señorío es ser cuidadosos. Si decimos Señor, es porque nosotros somos sus siervos. A veces hemos confiado que Cristo es nuestro Salvador, pero descartamos que Cristo es nuestro Señor.
Pero si decimos que Él es nuestro Salvador, por implicación del texto está diciendo que Cristo es nuestro Señor. Así que lo que Él demanda como Señor de nuestras vidas es obediencia. Obediencia, hermanos. Que todos seamos obedientes a su palabra. Hemos dicho que cuando Bildad, Chofar y Elifaz quieren aplicar su teología ortodoxa del Antiguo Testamento, en la aplicación es en lo que fallan. Porque cuando Bildad le habla del señorío, Job lo está escuchando. Pero ¿quién más como Job? De hecho, cuando Hasatán se presenta allí delante de Dios, las palabras de Dios son: no hay otro como Job en toda la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Job era obediente, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre obediente. Y cuando miramos la descripción del libro en aplicación para nosotros, entonces debemos entender, amados hermanos, que cuando decimos el señorío y el temor están con Él, es porque son cualidades, atributos inherentes al carácter de Dios. Sin embargo, amados hermanos, quiero que usted pueda meditar en esa palabra temor. La versión de Jerusalén le dice de esta manera: Él es soberano y temible en gran manera. Él es soberano y temible en gran manera. ¿Quién es este Dios que está en esta mañana en medio nuestro? Quisiera ilustrarlo en una moraleja de Esopo, una fábula, y se titula La rana y el león. Era una rana que se posaba todos los días frente al león, y el león con sus garras así la miraba. Y la rana, entre más se acercaba al león, dice Esopo, iba perdiendo respeto. Y la rana, entre más se acercaba al león, más irrespetuosa, más indecorosa, más irreverente. Finalmente se acercó tanto que el león levantó su garra y la aplastó. Amados hermanos, en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, es para ser más reverentes. En la medida que nosotros nos acercamos a Dios y conocemos de Él, el temor de Él debe inundar nuestro corazón. Porque ciertamente Él es soberano y es temible en gran manera. Cuando los expatriados vuelven a Jerusalén, las palabras de Nehemías cuando vuelve a restaurar y es comisionado para trabajar, él dice estas palabras en Nehemías capítulo 1, versículo 5. Y te dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Lo que está diciendo Nehemías en su oración es describir el carácter de Dios. Y lo describe como un Dios fuerte, como un Dios grande, pero también como un Dios temible. Y temible en gran manera. Así que cuando Bildad le propone a Job y le dice: el señorío y el temor están con él, esto podríamos decirlo
que su poder y su ira, su temor, también son de Él. Y ustedes miran esa expresión en pregunta del versículo 3. Él hace paz en sus alturas. Algunos atribuyen esta expresión a que los ángeles que se revelaron, los describe el libro también en el capítulo 4, versículo 15, en el capítulo 15, versículo 5 del libro de Job, y hace referencia a que en Él, o en Dios, o en su santa morada, reina la paz absoluta. De hecho, el verbo que aparece aquí para paz es el verbo hebreo shalom, que tiene que ver con la paz, con el reposo, con la quietud. De hecho, la palabra Shabbat y la palabra Shalom tienen la misma raíz hebrea y hace referencia a que en la morada de Dios o en el reino de Dios hay paz. Ahora, Bildad nos presenta una pregunta. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sabe Dios de sus ejércitos? Y tiene que pensar también en el libro del Éxodo, porque el ejército con el cual Dios combate a Egipto en tiempo de Moisés fue un ejército de langostas. ¿Será que Dios conoce el número de las langostas? ¿Qué habrá en Dios que no se pueda ocultar, que se pueda esconder? Así que si ustedes piensan una vez más en el punto, en su señorío y su poder, es un Dios que lo conoce todo. Es más, Dios sabe los cabellos. Dios conoce lo profundo de tu corazón, conoce lo profundo de nuestra vida. ¿Acaso sus ejércitos celestiales, sus ejércitos sobre la tierra, los habitantes de la tierra, ¿qué son delante de Dios? ¿Los conoce Dios? Por supuesto, los conoce plenamente. Así que, amados hermanos, su señorío y su poder no tienen límite alguno. ¿Sobre quién no está su luz? Y aquí cuando el escritor sagrado nos menciona esta pregunta, significa que la luz de Dios lo irradia todo. No solo dentro de su señorío y su poder se encuentra su omnisciencia, porque este pasaje nos revela muchas cualidades de Dios, sino que en esta mañana también revela algo que para Él es ofensivo, algo que para Él es horripilante, algo que Él no puede soportar, y es el pecado de todos nosotros. Es la oscuridad que inunda nuestro pecado. Y esa es una pregunta que tiene que ver contigo, amado hermano, en esta mañana. Contigo, amada hermana. Con ustedes, niños, en esta mañana. Con todos nosotros. Y es el pecado de nuestra vida. ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Realmente eres un hombre justo hoy delante de Dios? ¿Eres una mujer justa delante de Dios? ¿Estás a paz con Dios? O como diría Pablo a los romanos en el capítulo 5, o la ira de Dios está pesando hoy sobre tu vida. ¿Eres un hombre íntegro en Dios? ¿Eres un hombre transparente delante de Dios? ¿Puedes levantar tu mano en esta mañana y decir, no tengo pecado? Y eso me lleva entonces a nuestro segundo punto. Y el segundo punto lo encontramos en el versículo 4. Y tiene que ver exactamente con su justicia.
Legalmente Bildad le presenta una vez más la justicia de Dios a Job, pero por extensión nos la presenta en la mañana de hoy. Su justicia, versículo 4. Preguntas que deben ser respondidas a la luz de las Escrituras. ¿Cómo pues te justificarás tú? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que ha nacido de mujer? ¿Cómo? ¿Cómo? Y es una pregunta seria, importante en el libro de Job. De hecho, después del capítulo 19, el capítulo 25 es un punto relevante en todos los capítulos del libro. Porque la propuesta a la pregunta de Bildad para Job es: Job, ¿tú cómo te puedes justificar delante de Dios? ¿Cómo? Ahora la Biblia describe a Dios, a Job como justo. Pero la pregunta va un poco más allá, mi hermano, mis hermanas, niños, todos. ¿Cómo tú puedes ser limpio delante de Dios? Piensa, ¿cómo te puedes limpiar delante de Dios? Jeremías dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, con todo eso el pecado permanecerá en ti. La pregunta es: ¿cómo tú te puedes limpiar hoy delante de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo te mira Dios en este momento? ¿Cómo te observa Dios? Recuerda que a Dios no le puedes ocultar nada. Dios está mirando plenamente tu corazón. ¿Cómo? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo tú puedes decir en esta mañana que eres salvo? Que si Dios hoy te llama a cuentas, entonces tú entrarás a gozar de los deleites eternos de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo, mis hermanos? La respuesta es contundente. ¿Las obras nos justificarán delante de Dios? ¿Eres tú justo porque vienes a la iglesia? ¿Eres tú justo porque oras, porque cantas, porque ayunas, porque levantas tus manos, porque lees la Biblia? ¿Tú crees que eres justo por eso delante de Dios? ¿Tú crees que eres justo porque naciste en una familia cristiana y tus padres son cristianos? ¿Crees que por eso eres justo? Si pensamos de esta manera, nuestro camino no es el cielo, es el mismo infierno. Así que no podemos tratar de engañarnos en la mañana de hoy, porque estamos hablando de la justicia de Dios. Y todos nosotros sin Cristo Jesús somos reos de muerte. La ira de Dios pesa todos los días sobre nuestra vida. Dios está airado todo el tiempo con el impío. Y si no viene arrepentimiento y no viene a fe a los pies de Cristo Jesús, entonces la ira de Dios está sobre todo aquel que no cree al Evangelio. Así que, mis amados hermanos, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de un atributo que tiene que ver con el aspecto legal de Dios. Hablar de la justicia de Dios es hablar de que Él demanda algo de todas sus criaturas. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Pero déjenme ir un poco más allá. La base de la justificación es la elección incondicional y soberana de Dios. Y sin justificación jamás habrá santificación. Sin justificación, sin elección, no habrá justificación. Y sin justificación jamás
habrá santificación. Jamás vas a ser santo o santa a los ojos de Dios si no has sido justificado, si no has sido declarado justo por el juez supremo, el juez grande y soberano, el Dios que es justo, al cual no le podemos transar con nada ni con nadie, excepto con la persona de su Hijo Jesucristo. Miremos por un momento el Salmo 130. Dice entonces así. Salmo 130, versículo 3. Los salmistas usaban abreviaturas y usted encuentra la expresión Jehová en abreviatura. Señor, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si Dios mirara nuestros pecados, ¿cómo has sido tú como hijo esta semana? ¿Cómo has sido tú como hija esta semana? ¿Cómo has sido tú como esposo con tu esposa esta semana? ¿Cómo has sido tú como esposa, como esposo? Pregunta, ¿hemos pecado? ¿O el único que ha pecado soy yo? ¿Hemos pecado? Sí. Yo el primero de los pecadores, dice Pablo a Timoteo en la primera. ¿Hemos pecado? Así que la pregunta es profunda. Si mirares mis pecados, tus pecados, nuestros pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿A dónde nos lleva el Evangelio entonces en esta mañana? A la grandeza de Dios, pero a lo insignificantes que somos. A su grandeza, pero lo mínimos que somos. Ese es el Evangelio. Porque lo que hace el Evangelio es exaltar la grandeza de Cristo, pero humillar nuestro corazón. Si el Señor examina hoy nuestra vida, que de seguro lo está haciendo por su palabra, nos está diciendo, mira, han pecado. No pueden levantarse delante de mí. No lo pueden hacer. ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá sostenerse delante de Él? ¿Quién en esta mañana puede levantarse erguido y decir, aquí estoy, Señor? Esta semana no he cometido ningún pecado. ¿Quién puede levantarse en esta mañana y decir, Dios, aquí está mi pecho? Aquí estoy, Señor. ¿Recuerdan la parábola de Lucas 18? ¿Quiénes se presentaron al templo? Un religioso, fanático. El libro de Job nos corresponde el capítulo 25, pero a nuestros ojos, a nuestra concepción humana era un buen tipo. Daba de todo lo que tenía, ayunaba 2 veces entre semana, iba al templo. Bien, ¿verdad? Pero había también en el templo un publicano. ¿Y qué hizo este publicano? Señor, con su cabeza cabizbajo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Saben, hermanos, por qué venimos a la iglesia? Porque somos pecadores. Por eso venimos a la iglesia. Porque necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos sumergirnos en su abundante misericordia. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia,
entraré y adoraré a Dios en tu temor. ¿Sabe por qué venimos a la iglesia? Porque fallamos muchas veces, porque pecamos, porque no podemos hoy levantar nuestro rostro a Él y decirle: Señor, Señor, no. Venimos a Él porque mi corazón necesita de su gracia, porque no hay manera de yo justificarme delante de Él, no hay manera de que yo pueda hacer limpio mi corazón. Es lo que dice el texto. No hay formas. El Salmo 130 nos da la respuesta del Evangelio. Pero volvamos a la pregunta del salmista: Señor, si tú mirares mis pecados en esta mañana, no podría levantarme delante tuyo. No podría levantar mi rostro, no lo puedo levantar, porque tú eres justo, Señor. Así que de ti tiene que venir la provisión, de ti tiene que venir la respuesta, de ti tiene que venir la salida. Y el versículo 4 del salmista da la respuesta: pero en ti hay perdón. Es decir, que de Dios viene la provisión para ser justos, para poder ser limpios delante de Él. Y su respuesta es Él mismo, porque Él envió a su Hijo Jesucristo. De Él viene, en Él está el perdón, en el perdón de su Hijo Jesucristo, porque la justicia de Dios es su mismo Hijo Jesucristo. Y porque en este evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que el justo por esta fe pueda vivir. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Por medio de la fe, confiando en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la justicia de Dios, la provisión de Dios para que confiemos en Él y seamos perdonados de nuestros pecados. La justicia de Dios es la demanda que Dios tiene para con el pecador, pero solo en Dios hay respuesta. Y si usted mira el Salmo 130, el versículo de apoyo dice: para que sea reverenciado. ¿Tú crees que por la fe has sido perdonada y perdonado? Si es así, amado hermano, entonces reverencia al Señor, reverencia a ese Dios supremo, soberano, que es temible en gran manera. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último punto en la mañana de hoy. Volvamos a Job capítulo 25. Hemos visto en la grandeza de Dios y la insignificancia del hombre que Dios es Señor de todas las cosas, supremo. Hemos visto su justicia y ya sabemos cómo ser perdonados, confiando en su provisión, confiando en Cristo Jesús. De ser así, entonces ahora veremos su gloria. Y ese es mi tercer punto. Número 1, Dios es poderoso, grande. Número 2, Dios es justo. Y ahora número 3, Dios es glorioso. Veamos su gloria. Versículos 5 y 6. He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es una larva, cuánto menos que el hombre es un gusano. Este libro se equipara con los 10 primeros salmos, y algunos salmos se toman en la literatura sapiensal, dichos acerca de Dios. Y esta expresión se equipara para indicar lo que la Biblia nos muestra cuando nos dice:
¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La Biblia dice acá, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Hermanos, en la antigüedad, el cosmos, la luna, las estrellas, todo hacía parte de la fe de los hombres de aquellos días. Para los hebreos, las estrellas, el cosmos, la luna, los astros, la naturaleza, la ciudad, todo ello hacía parte de su fe. Es decir, nada de lo que había en el universo era aislado de su fe. Y seguramente Bildad pudo observar la luna y ver su resplandor. Quizás pudo observar las estrellas y él llega a la conclusión al indicar que nada de eso que resplandece, nada de eso que alumbra es limpio delante de Dios. Ni las estrellas son limpias, ni la luna resplandece, como es la misma gloria de Dios. Así que, amados hermanos, ¿por qué los hombres quieren buscar gloria? ¿Por qué tanta jactancia? ¿Por qué tanta arrogancia? ¿Por qué tanta soberbia? Si al final y al cabo somos eso, gusanos, larvas delante de Él. ¿Por qué tanta soberbia? ¿Por qué tanta altivez, tanta arrogancia? ¿Por qué tanto aplauso y reconocimiento buscamos? Si la Biblia nos dice que ni siquiera una estrella, la estrella posterior al Sol se llama Alfa Centauro, es una estrella 300 veces más grande que el Sol. ¿Puede usted dimensionar eso? Es una estrella 300 veces más grande que el Sol. En estos momentos, por el telescopio Hubble, ya no se alcanza a dimensionar lo vasto que es el universo. ¿Por qué nosotros entonces nos llenemos de orgullo? ¿Por qué no imitar al que dijo estas palabras, al que hizo todo eso? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ni las estrellas, ni la luna, nada se compara con la gloria de Dios. Al final del Apocalipsis, allá en el capítulo 20, ustedes van a encontrar estas palabras: no se requiere ni del sol ni de la luna, porque su gloria lo llena todo. Su gloria lo llena todo. Arthur Pym dice: la gloria de Dios no será aumentada, pero tampoco será disminuida. Dios es glorioso antes de todas las cosas. Ahora el hombre es visto como algo mínimo, como una larva, como un gusano. ¿Ustedes han visto una oruga sobre un árbol cómo camina? Las orugas son como gelatina andante. Las orugas son de una constitución física muy, en los estados de la materia se llama un coloide, es decir, algo muy, eso como gelatina. O sea, que uno le hace así y ya estripa el gusano. Así somos nosotros comparados. Así somos. El Salmo 62, versículo 9 dice que los hombres, poniéndolos a todos sobre una balanza, son eso, nada. Y entonces, ¿por qué queremos tanto reconocimiento, tanto aplauso, tanta gloria? Porque es lo que dijo Protágoras, el filósofo del siglo III en la antigua Grecia: el hombre es la medida de todas las cosas.
aún el mensaje de nuestros días es: tú eres lo máximo de la iglesia, tú eres lo mejor de la iglesia, tú eres lo último de la iglesia. Y hay una congregación que predica y dice que Dios sin el hombre no puede vivir. ¿Puede creer usted a eso? Lo que predican en esta congregación. Una congregación abarrotada, le hacen fila para entrar. Y allí se dice: Dios no puede vivir sin el hombre. Y pensar que a eso le llaman el mensaje del cristianismo. Pero no perdamos de vista la gloria de Dios. La pregunta con la cual deseo cerrar en esta mañana es: ¿cómo quieres encontrarte la gloria de Dios? ¿Cómo te la quieres encontrar? Porque al final de la historia de nuestra vida habrá un momento en que la gloria de Dios, quien es Cristo mismo, va a tener un encuentro con nosotros. Definitivo, único y trascendente. Y solo hay dos respuestas a esta pregunta. ¿Te lo quieres encontrar en su resplandor, su gloria, o como juez? Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, en su esplendor, en su majestad, aún el sol se opacará delante de la gloria de mi Señor Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ejércitos con él, entonces como juez se sentará en su trono de gloria. ¿Y qué va a pasar? Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como apartará el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey de Gloria dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Hasta ahí. ¿Cómo nos vamos a encontrar con Cristo Jesús? ¿Cómo, hermanos? ¿Eres salvo? ¿Eres salva? ¿Has sido visto por Dios? ¿Eres vista por Dios? Si no es así, hermanos, estás en un terrible problema, en una terrible dificultad, porque te vas a encontrar con el Rey de Gloria de manera justa, porque has cometido pecado, porque has ofendido gravemente a Dios, porque no eres justo delante de Él. Sin embargo, Dios envió a ese Rey, descendió del cielo, se hizo como uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y pueda venir delante de Él en la mañana de hoy y entregar su vida y entregar su corazón. Si vienes a Él en esta mañana en arrepentimiento y fe delante de Él, entonces un día podrás contemplar su gloria, su majestad, y le verás
tal como Él es, en su gloria y su poder. Bildad, en este capítulo 25 de Job, habla cosas teológicas, pero al final Job tiene que orar por él, para que él también venga y se arrepienta. Capítulo 42, dice que Job tuvo que orar por ¿quién? Si usted ha leído el libro completo, si no lo ha hecho, hágalo. Dice que al final Job tiene que orar por sus amigos. Este hombre que hablaba como cristiano y decía cosas como cristiano, al final tuvo que arrepentirse. Es probable que usted hable como cristiano, piense como cristiano, actúe como cristiano, pero necesita arrepentimiento. Y siempre viene a mi mente el libro de Peter Jones. Voy a la iglesia, pero no soy salvo. Pero hoy es día de salvación. Señor, si tú miras los pecados de todos nosotros, no hay quien se pueda levantar en esta mañana. Pero en ti, Señor, hay perdón para que seas reverenciado. La provisión de Dios fue su Hijo Jesucristo, para que confíes en Él y vengas ahora mismo a la cruz del Calvario y entregues tu vida y confíes en Él para salvación y para vida eterna. Pongámonos en pie y oremos al Señor.